Vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 36. Lucas 24, versículo 36. Creería yo que vamos a titular este mensaje algo así como: Señor, danos entendimiento. No le encontré título, pero más o menos de eso vamos a hablar. Ya verán ustedes por qué. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Combinación rara, ¿verdad? Pero bien. Y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y este es el versículo clave de esta tarde, o por lo menos uno de los. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Hermanos, tenemos que saber que, el contexto es Jesús ya resucitado, ¿verdad? Aquí Jesús ya ha resucitado, se aparece a sus discípulos, traspasa la pared, la puerta, y de pronto estaban ahí los 11, quizás llorando a Jesús, o con la noticia de que se suponía que había resucitado. ¿Recuerdan eso? Que las mujeres van al sepulcro y encuentran la piedra movida, y un hombre ahí de blanco les dice: ¿recuerdan? Entonces ellas salen corriendo y buscan a los discípulos y les dicen que Jesús ha resucitado. Pero ellos no lo podían creer. Hermanos, ¿por qué los discípulos o apóstoles no lo podían creer? Porque casi nunca, a pesar de estar con Jesús siempre, ellos siempre tenían dudas. Aunque Pedro en algún momento, el Señor les pregunta: ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: bueno, no te lo ha revelado ni sangre ni carne. Muy bien, Pedro. Pero aunque esas cosas sucedían, ellos aún tenían miedo. Fíjense bien, tenían miedo. Y ustedes conocen perfectamente la historia. Cuando Jesús es arrestado, cuando llega el complot para arrestarlo, el primero que sale corriendo después que se lo llevan es Pedro. ¿Cierto o no? Cierto. Tan es así que Jesús se lo predice: antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y sucede tal cual. Tomás no creía que él era, ¿cierto? Sus discípulos tenían temor. Recuerden, hermanos, que eran pescadores. Como dice la palabra, lo dice así, ya lo leeremos, dice que los discípulos, muchos de ellos eran gente sin mucha educación. Así dice la palabra. Entonces, hermanos, todavía ellos ven a Jesús resucitado, con un cuerpo glorificado. Qué interesante, ¿no?
algún día estudiaremos el cuerpo glorificado. A pesar de que Jesús atraviesa la pared, dice él allí: miren, no soy un espíritu, porque los espíritus no tienen carne ni huesos, pero ustedes ven que yo tengo, les dice. Y bueno, les pidió de comer. Quiere decir, hermanos, que en el milenio comeremos. ¿Cuántos se alegran por eso? Comeremos, ¿sí? Amén. No sé qué, pero algo comeremos. En el milenio, y estábamos pensando con el hermano Germán un día de estos, poder tener unos estudios escatológicos. ¿Saben qué es eso? Los últimos tiempos, ¿no? La revelación del Apocalipsis. Mi interés es que no le tengamos miedo a eso, porque lamentablemente mucha gente tiene temor. Primero porque hay películas que se llaman el Apocalipsis, hay una bola de fuego atrás. No, hermanos, el Apocalipsis es nuestra tierra prometida. No lo dice la Biblia, es solo una comparación que estoy haciendo. No vayan a buscar dónde dice que el Apocalipsis es la tierra prometida. No. Es el anhelo del cristiano. ¿Por qué? Porque cuando la revelación que Jesús le da a Juan se cumpla, la iglesia estará en la boda del Cordero. Creí que dirían amén. La iglesia estará en la boda del Cordero. Mientras aquí, hermanos, habrá cosas tremendas, inimaginables, la iglesia no estará, no estaremos ya en la tierra. Y luego vendremos con Jesús y luego vendrá el milenio. Pero ese es tema de otro día. El punto es, hermanos, que los discípulos seguían teniendo miedo, no creían. Pero todo cambió literalmente después que el versículo 45 se cumple. Entonces, dice la palabra, Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Por qué, iglesia? Porque no es lo mismo saber la Biblia que comprenderla. Cuando el cristiano comprende las Escrituras, su vida cambia por completo. No hay otra forma. Cuando el cristiano, cuando la persona comienza a comprender la palabra del Señor, su vida cambia. Fíjense bien en los discípulos. Hermanos, después de eso, los discípulos nunca más volvieron a alejarse del Señor. Los 40 días que Jesús estuvo entre ellos antes de ascender al cielo, sirvió para que ellos se fortalecieran completamente. Y nunca más, hermanos, volvieron a ser iguales. Tan es así que la palabra del Señor habla en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 10. Ahí vamos a hablar un poco de lo que Pedro hizo esa ocasión. Había un hombre en la puerta del templo. Dice la palabra que el templo se llamaba La Hermosa. Y ponían a un paralítico en la puerta del templo. ¿Para qué? Para pedir limosna. Entonces ustedes saben, Pedro va caminando al templo y el hombre les pide una limosna, ¿cierto? Y Pedro y Juan le dicen al hombre: no tengo plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús le tomaron por la mano, el hombre anduvo, se levantó y comenzó a caminar. Entonces en Hechos 4:10 dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y hermanos, yo les aconsejo que lean el libro de Hechos. Yo lo estoy leyendo, voy por el capítulo 15. Y estas palabras que diré a continuación, estas palabras siempre Pedro las decía. Dice: a quien vosotros crucificasteis. Ya no tenían miedo, hermanos. Esto se lo están diciendo a aquellos que los cuestionaron por el hombre que había sido paralítico y que se había levantado. Entonces Pedro les dice: a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos,
Por él, este hombre, el paralítico, está en vuestra presencia sano. Este Jesús, escuchen hermanos, qué maravilloso, es la piedra reprobada por vosotros. Jesús, a ustedes lo reprobaron. Ustedes, los que dicen que son edificadores, lo reprobaron. Y ahora dice que esa piedra ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Hermanos, estos hombres no hablaban así antes, cuando estaban con Jesús. No hablaban así. Pero la palabra es clara, hermanos. Jesús les abrió el entendimiento. Y después estaban todos en el día del Pentecostés y entonces recibieron al Espíritu Santo. Y termina este pasaje en el versículo 13, dice, escuchen esto hermanos, en el verso 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, lo que les decía hace un momento, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Qué maravilloso, ¿no? Yo hasta me cuesta decirlo, pero estos hombres eran sin letras, o sea, no eran estudiados. Y del vulgo, feo, ¿verdad? Feas esas palabras. Eran hombres del vulgo y sin letras, pero le reconocían que habían estado con Jesús. Y el 14 terminamos diciendo, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. ¿Qué significa denuedo? ¿Qué les dio a estos hombres el denuedo? Como dice la palabra. Denuedo, dice el diccionario, que denuedo significa valor, energía y acción con que se proclama algo o se hace una acción. Hermanos, estos hombres no estudiados ahora tenían coraje, tenían valor, y su entendimiento había sido abierto, y ahora predicaban a ese Jesús que los fariseos habían matado. Ahora no tenían miedo incluso de morir ellos por la causa de Cristo. Pero eso solamente lo hace cuando nuestro entendimiento es abierto por Jesucristo. Hermanos amados, ahora es nuestro turno. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Segunda carta de Pedro, versículo 3, versículo 14. Y hoy me quiero enfocar mucho en el apóstol Pedro, porque hermanos, Pedro nunca fue a estudiar. Pablo sí, ¿cierto? Dice la palabra que Pablo, hermanos, el currículum de Pablo era envidiable. Había sido criado a los pies de Gamaliel. Gamaliel era uno de los fariseos más sabios de la época. Era, hermanos, religiosamente hablando, de lo más alto, de lo más sabio, de lo más reconocido. Pablo tenía un currículum, hermano, altísimo. Además era ciudadano romano, por ejemplo. Ser ciudadano romano en ese tiempo era como tener la ciudadanía de los Estados Unidos ahora, o viajar con un pasaporte de la Unión Europea, ¿no? Usted sabe que si usted tiene un pasaporte de la Unión Europea, en ningún lado le piden visa. Y si usted tiene un pasaporte de los Estados Unidos de América, tampoco, hermano. Usted puede entrar sin problemas. Ahora, y eso era tener la ciudadanía romana en ese tiempo. Pablo era romano, era fariseo de fariseos, o sea,
tenía un currículum muy alto, circuncidado al 8º día, que era otro pedigrí, por decir algo. Tenía un currículum elevado, pero Pedro no. Pedro, hermanos, había sido pescador, un hombre trabajador, esforzado, que un día Jesús le dice: Pedro, ven, ya no vas a pescar pececitos, ahora te haré pescador de hombres. Entonces, hermanos, dice el apóstol Pedro para nosotros en la segunda carta 3:14: por lo cual dice, oh amados, estando en espera de estas cosas. El contexto es la venida de Cristo. Pedro había mencionado en los versículos anteriores que muchos tienen por tardanza la venida de Cristo, pero que Él no tarda su venida como algunos lo creen. Hermanos, dicho sea de paso, la venida del Señor está próxima, pronto, pronto. No sé si lo veremos con nuestros ojos, si tendremos vida para verlo, hermanos, pero no es un mito, es una realidad. El Señor volverá pronto por su iglesia. Cierro el paréntesis. Dice: en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. ¿Qué significa irreprensible? Alguien que no es reprendido, o como diría el diccionario popular, que no es agarrado en ninguna movida. ¿Entienden el hebreo movida? ¿Sí? Una movida, ¿eh? ¿Lo entendés, William? Una movida. Esa es una persona irreprensible. Que, o sea, como decía mi mamá, antes de el que nada debe, nada teme. Esa es una persona irreprensible. Dice: por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Hermanos, si el Señor no ha venido todavía, es por el que tiene paciencia, para que muchos puedan aún buscarle y alcancen la salvación y la vida eterna. Ahí lo dice claramente. La paciencia de nuestro Señor es para salvación. Miren qué maravilloso lo que viene a continuación. Pedro hablando dice: como también nuestro amado hermano Pablo, se refiere al apóstol Pablo, ¿verdad? Según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Tremendo, ¿no? Las cuales los indoctos, que carecen de instrucción, o inicuos, dice el diccionario, con respecto a indoctos, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, los malvados. Atención, no sea que arrastrado por el error de los malvados, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia, ¿y en qué? Y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hermanos, yo no puedo abrirles la mente. El único capaz de que ustedes puedan
abrir su mente y tener conocimiento y mayor entendimiento de Cristo es el Espíritu Santo. Y miren qué interesante lo que Pedro predice en esta parte de la Biblia. Pedro es contundente. Dice, hermanos, hay cosas que Pablo ha escrito que son muy difíciles de entender. No voy a mencionar qué cosas yo creería que Pablo ha escrito difíciles de entender, pero hay unas cosas tremendas, hermanas. Como por ejemplo dice, todo lo he tomado por basura, ¿verdad? A cambio del conocimiento de Cristo. Hay otras cosas, el amor, hermanos. Dice, si yo hablase lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, nada soy. Y si diese mi cuerpo para ser entregado a todos y hablase cosas maravillosas, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Y hermanos, es a veces un poco difícil entender eso, porque nosotros en este tiempo podemos ver mucha gente haciendo buenas obras sin amor, mucha gente hablando muchas cosas que parecen buenas, pero sin ningún tipo de amor, hermanos. Entonces Pedro dice, Pablo escribe cosas que son difíciles de entender, las cuales muchos las han tomado para engañarles. Cuiden ustedes, dice, de que no caigan de vuestra firmeza, antes bien crezcan en la gracia y el conocimiento del Señor. Por ahí anda un tipo, dice este hombre mexicano, que Dios es mujer. ¿Lo han oído por ahí en las redes sociales? ¿No? Dice este hombre que el Espíritu Santo es nuestra madre. Se me olvidó el nombre. Mejor, gracias a Dios. Mejor. Dice este hombre que Dios es mujer y que el Espíritu Santo es nuestra madre. Pero este nombre no se me olvida. José Luis de Jesús Miranda. ¿Recuerdan ese hombre? ¿Lo recuerdan? Fundador de una secta llamada Creciendo en Gracia. Qué nombre, ¿verdad? Excelente nombre. Miren lo que dice la palabra. Antes bien, creced en la gracia. O sea que en el papel el hombre tenía un buen nombre para su doctrina errada que tenía. Este hombre torció la Biblia, hermanos, sobre todo el Nuevo Testamento, que hasta parientes míos se salieron de la iglesia en la que yo me congregaba. Les estoy hablando del año 1998-99. Este hombre, José Luis de Jesús Miranda, que murió de cirrosis de tanto tomar hace unos 7 años. Búsquenlo en internet, no me lo estoy inventando, de eso murió. Este hombre tomó las escrituras y vendió un evangelio totalmente torcido. Dice la palabra del Señor, el que dice estar firme, cuide que no caiga. Porque estas personas, hermanos, que la palabra lo dice, la palabra los llama indoctos, inicuos, inconstantes. Hoy están predicando un evangelio totalmente extraviado, alejado de lo que realmente la palabra del Señor nos quiere hablar. Hermanos, escúchenme bien lo que les diré. Cuidado con lo que oyen a quienes escuchan en las redes sociales. Ustedes pueden oír predicadores, escúchenlos, pero hermanos, que sea el Espíritu Santo el que les dé la paz, que les dé el entendimiento y el discernimiento para saber qué palabras escuchar, sin importar si ese hombre se dice llamar predicador del Evangelio.
Porque no todo lo que se predica diciendo que es evangelio es el verdadero evangelio de Cristo. No todo es correcto, lastimosamente. Y Pedro dice: hermanos, guardaos, que no sea que arrastrados por el error de los malvados, caigan de vuestra firmeza. Dice: crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. Conclusiones, hermanos. Número 1, ¿a qué venimos a la iglesia? Número 2, Jesús ayudaba a los que necesitaban, pero nunca perdió el enfoque de su propósito correcto. Número 3, hermanos, ¿cómo entendemos el evangelio del Señor? ¿Cómo? ¿Cómo podemos entender las escrituras? Pero usted me dirá, usted mismo nos ha dicho, Abraham, que estudiándolo y leyéndola y escudriñándola, hermanos, no es suficiente. Romanos capítulo 12 dice lo siguiente en la Nueva Traducción Viviente: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Conocen la traducción 60? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Usted puede leer todo lo que quiera. La palabra del Señor puede leerla. Hermanos, puede venir a la iglesia todos los domingos, no faltar, estar conectado todos los miércoles. Podemos orar por sus necesidades todos los domingos, todos los días. Podemos hacer todo eso. Pero si ustedes no cambian su manera, perdonen, me equivoqué. Si no nos cambia Dios la manera de pensar, nos vamos a ir incluso hasta enojados, porque la iglesia no cumplió mis expectativas. Yo no estoy diciendo que esta iglesia es la mejor. Dios guarde, con Dios me libre. Quizás somos de los más pecadores que hay, empezando por mí. Pero, hermanos amados, escuchen lo que estoy diciendo. Si nosotros no le pedimos a Él que transforme nuestro entendimiento, nuestra manera de pensar, que nos abra el entendimiento, cualquier cosa que sucede nos va a desestabilizar emocional, física, espiritualmente hablando. Es una lástima, hermanos, que ahora la gente busca los músicos, y lo digo con dolor en mi corazón, porque si yo estoy parado hoy aquí al frente de este púlpito, es porque primero fui músico de iglesia. La música solo fue para mí un trampolín para llegar al ministerio. Pero es muy triste, hermanos, que los músicos
de muchos lugares ahora solo se congreguen porque tocan un instrumento los domingos. Eso le duele a mi corazón. Y créanme, yo quisiera meterme en la cabeza de muchos. Yo quisiera, en mi ilusión, y hacerles entender y decirles, porque muchos son amigos míos, y decirles, mira, solamente eso es poner la casa sobre la arena. Ir a una iglesia solo porque tengo un privilegio, solo porque hay un escenario, eso es poner mi casa sobre la arena. Cuando venga el viento y la tormenta, hermanos, el viento me desestabilizará mi vida. Cuando venga la enfermedad, no digamos. Cuando venga el problema, cuando venga la desilusión, la traición, cuando el pastor no cumpla mis expectativas, cuando la esposa del pastor no cumpla mis expectativas, y yo tengo mi casa puesta sobre la arena, me voy a mover y voy a caer. Pero cuando su matrimonio, hermanos, cuando su vida, cuando sus hijos, cuando su trabajo está puesto sobre la roca, que es lo que estamos hablando hoy, el conocimiento de la plenitud de Cristo, entonces podrá venir cualquiera a querer enamorarlos, a querer venderles un evangelio diferente, a querer decirles cualquier cosa, y ustedes no van a ser movidos, porque ustedes tienen entendimiento ahora. El Señor habrá abierto nuestro entendimiento. Hermanos, es triste, es realmente muy triste. Hace 10, 11 años, yo volví a empezar, volví a comenzar. Yo había sido dado por muerto ministerialmente hablando. Yo mismo lo creí así. Yo creí que todo para mí se había terminado. Y en ese tiempo el Señor me dio una nueva oportunidad, gracias a Dios. Y Dios usó a un joven en ese tiempo que me invitó a tocar el bajo con él. Y yo, hermanos, hagan de cuenta que yo estaba volviendo a empezar de cero. Algunos que me conocían cuando me encontraban y yo tocaba el bajo con este muchacho en diferentes actividades, muchos que me conocían, me encontraban, me decían, ¿y qué haces tocando? Si vos no has sido llamado para esto, si vos has sido... Pero el Señor, hermanos, le dobla el brazo a uno, ¿verdad? Y lo hace volver a empezar otra vez desde chiquito. Y este muchacho, hermanos, el Señor lo usó para ayudarme a volver a empezar. Yo le llegué a tener un gran aprecio, un gran cariño. Ahora es un predicador ferviente del Evangelio de la prosperidad. Vive fuera del país y se pelea con quien sea. Es de los que le dice papi a los pastores y ustedes saben cómo esa tendencia terrible ha entrado en la iglesia del Señor. Les llaman papis, ¿no? Daddies les llaman, papis. Y predican un evangelio que todo va enfocado en el materialismo, en el dinero. Piden dinero cuando oran por los enfermos, etcétera, etcétera. Y hermanos, para mí, yo puedo tener dos posturas con respecto a este hombre. La primera es decir, está loco. Y la otra es sentir compasión por él. Porque lamentablemente, hermanos, muchos hoy están predicando un evangelio que ellos han querido entender a su conveniencia. Hermanos amados,
mi propósito esta tarde ha sido sugerirles: pídanle al Señor por sus hijos, por su negocio, pídanle al Señor por su trabajo, por lo que ustedes quieran. Pero si algo yo les aconsejo, es que le pidan al Señor, hermanos, que Él les siga dando entendimiento para poder comprender la palabra del Señor. Eso es todo. Porque cuando entendamos la palabra del Señor, cuando la comprendamos, no cualquiera nos va a dar atol con el dedo, como dicen en mi pueblo. No cualquiera. Hermanos, no seamos como dice la palabra, que algunos son como las olas del mar, que son arrastradas para donde el viento va, y para donde el viento sopla van las olas. No, hermanos. Es necesario que la iglesia del Señor entienda la palabra. No somos estudiados. Yo no fui a la universidad. Bueno, fui un día. Me inscribí. ¿Te acordás, Edgardo? ¿No te acordás? Sí. No fui a pedir información. Pasé el curso de nivelación y me inscribí en la carrera de comunicaciones. Y fui un día, pero ya estando sentado allí, dije, no es para mí. Mal ejemplo, total. Si ustedes pueden estudiar, háganlo. Yo no fui. Hasta hoy, que estoy estudiando en un instituto bíblico, que si no fuera por mi esposa, hermanos, difícilmente yo iría pasando ese curso, y no me da vergüenza decirlo. Bueno, cómo no, me da un poco de vergüenza decirlo, pero se los tengo que decir igual. Que Dios bendiga a Andrea, porque después de Dios y a su familia, ella es la que me ha impulsado a seguir estudiando. No soy estudiado, soy muy parecido a Pedro, solo que aprendí a hablar. En vez de decir volteó, digo volvió. Aprendí un poquito a hablar, me preparé un poco. Pero yo soy como Pedro. Algunos de ustedes serán como Pablo, preparados. Para los dos, tanto para los no preparados como para muchos de ustedes que son preparados, es lo mismo. Debemos pedir al Señor que nos abra el entendimiento para comprender las Escrituras. Ese es el resumen. Estudiados o no, con problemas de aprendizaje como yo, o lumbreras como ustedes, para los que aplazaron la tesis 1 o 2 o 3 veces, y para los que la pasaron a la primera, para los que incluso quizás tienen 2 carreras, para los que se graduaron con honores, y para los que ni fuimos a la graduación del bachillerato por vergüenza como yo, porque lo saqué porque mi mamá le fue a hablar con el director, que era miembro de la iglesia donde yo iba, pues yo había dejado 11 de las 12 materias que estudié en segundo año de bachillerato. Fue mi madre la que fue a poner la cara, y don Tito le dijo, mire, como ya no lo quiero ver aquí, le voy a pasar el año. Literalmente. Tanto como para ustedes o para mí, que el Señor nos abra el entendimiento y que podamos comprender cuál es la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. Padre, te damos gracias esta tarde por tu misericordia y tu amor. Ábrenos el entendimiento, Señor.